Muy buenas tardes, Doral. Buenas noches, casi casi. 6 de la tarde, junio 3 del 2022. Estamos saliendo en vivo y en directo y este es tu programa A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel. Bienvenidos a mi programa. Hoy tengo un programa de los que aquellos me gustan más. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de vino. Y conmigo se encuentra una experta en vino, una sommelier, una educadora de vinos, la señora Rocío Escudero. Bienvenida a mi programa, Rocío. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos tus oyentes. De verdad que nos encanta, a mí sobre todo me encanta este tipo de programa, porque no solamente hablas de educar a la gente que dice vino rojo en vez de vino tinto. Ajá. Ok, yo soy bebedor de vino, no fui sommelier porque de verdad que no tuve tiempo, pero fui importador de vino. Y el vino es un arte. Para mí es un arte. Correctamente. Dicen que el vino sin cultura es alcoholismo. Así que... Así que mejor vamos a dejarlo así. Bueno, sí. Sin cultura es alcoholismo. Sí. Buenísimo. ¿Dónde naciste, Rocío? Yo nací en la Ciudad de México. En Ciudad de México. Una mexicana que sepa de vinos de verdad, ¿verdad? No creo que hay muchas, ¿no? No, en realidad somos pocas mujeres, pero vamos avanzando muy bien. Vamos avanzando, poco a poco hay más sommeliers, hay más máster sommelier, más en educación de vino también, así que ahí vamos. ¿Y hace cuánto tiempo vives en Estados Unidos? Bueno, vives en un avión porque cada vez que hablamos estás de viaje. No, pero vivo en Miami hace 33 años. Qué bien, qué bien. Miami no es una ciudad donde, por supuesto, se cultiva el vino, porque el vino no se fabrica, el vino se cultiva y se elabora. ¿Qué te hizo entrar en este tipo de carrera? Pues muy curioso lo que estás diciendo porque lo vamos a hilar mi tiempo en Miami con mi educación de vino. A mí siempre me gustó el vino. Mi papá era un bebedor de vino, no sabía de vino, pero siempre tenía la cultura de tener vino en casa. Siempre teníamos las comidas con vino y siempre me atrajo mucho el vino. Te puedo decir, como desde los 6 años me gustaba limpiar las botellas de vino y eso. Y cuando vengo aquí a Miami, uno de mis primeros trabajos fue justamente en una tienda de vinos. Empecé como todo el mundo empezamos acá, no se crean que empecé de sommelier, empecé ayudando y limpiando en la tienda. Así que... Yo iba a decir stock girl. También. Una muchacha que ponía las botellas en los racks. Pero gracias a eso se me dieron las oportunidades y empecé como sommelier. Justamente se me dio la oportunidad de estudiar para sommelier en la Universidad de Johnson & Wales, aquí en North Miami. Y poco después de que terminé lo que es considerado el primer nivel, me di cuenta que no importaba cuánto quiera ser una sommelier, o para la gente que no sepa qué es un sommelier, es una catadora de vino. Somos las personas que trabajamos después de que se elabora el vino llega tanto a los restaurantes como a las tiendas especializadas, después de embotellado, y entonces ahí es cuando necesitas un sommelier. ¿Para qué? Pues para que el sommelier te guíe cuando llegas a un restaurante, qué vino pedir, con qué va tu comida y... Esos son los que usaban en los viejos tiempos. En los viejos tiempos lo que llamaban el copero. Correcto. Pero era una persona estudiada, Ajá. Y en la copa él probaba el vino. Correcto. Okay. Y eso tiene, para también nuestros amigos que nos estén escuchando, es como un platito pequeñito, color plateado. Que parece una ostra. Que parece más o menos una ostra. Y tiene varios relieves, y esos relieves se usaban mucho porque cuando entrabas como en unas cuevas o donde se guardan los vinos, en las cavas, había muy poca luz y eso te permitía que el vino, la luz refractara y te permitiera ver un poco más del vino. Entonces empecé como sommelier. De hecho, también después de mis primeros trabajos ya en el vino fue como sommelier en un restaurante, pero me di cuenta que faltaba educación. Que no importa que tú quieras ser sommelier, que cuando llegabas a una mesa y tú le decías a un señor, pues mire, este vino va con esto, sobre todo aquí en Miami te decían, no, yo me quiero comer mi lubina con un gran reserva. Y entonces, bueno, es su vino y es su... Claro, el cliente siempre tiene la razón. Entonces me gustó más el área de educación de vino y me dediqué por ahí. Muy bien, muy bien. Mira, hay una especialidad en el tipo de vino o el appellation, lo que llaman la región donde se origina el vino, que te llama más la atención o te dedicas?
Sí, yo estoy certificada en vinos de España y estoy Oh. subcertificada en vinos de Rioja. De hecho, soy la única educadora de vinos de Rioja en Florida. Aquí yo te digo, el vino de Rioja, de la región Rioja en España, que es, eh, hay veces que a mí me da acidez, no sé Ujú. por qué. La manera que lo elaboran o cómo lo embotellan, para mí era un poquito más fuerte, con menos cuerpo. A mí me gusta el Malbec por eso, porque es un vino bien full, ¿no? Ujú. Pero los vinos de Rioja tal, y no me pasa con Ribera del Duero y otros tipos de vinos españoles. No sé por qué. ¿Qué me puedes Em, decir del terroir, sí. de la tierra de Bueno, nuestra querida Rioja? hay varias cosas que influencian en lo que tú estás describiendo. En algún momento sí que fue así. Sobre todo hace unos cuantos años atrás, Rioja tendía a ser un poco más astringente en la forma de elaboración, pero no en beber, pero sí parece un poco más astringente. A la gente últimamente le gustan los vinos con mucho más fruta. En eso Más Ribera del Duero frutales. va más adelantado, no adelantado, porque no voy a decir adelantado, sino en eso lleva ventaja Rioja, porque Rioja, en mi opinión, son vinos mucho más elegantes. Y son vinos que acompañan muy bien a la comida. Tomen en cuenta, les voy a dar una pequeña probadita de lo que hacemos los educadores de vino. Tomen en cuenta una cosa, si el vino es más afrutado y Este es tu café. el alcohol es más alto, eh, tu paladar se va a cansar más rápido, sobre todo cuando estás comiendo. Cuando estás comiendo quieres, a lo mejor, es una sugerencia aquí, pero tal vez quieras vinos que sean un poquito más elegantes, con el alcohol un poco más moderado, porque entonces tu paladar vas a poder tomarte la botella de vino, la vas a poder disfrutar con tu comida perfectamente. Si tienes vinos que son muy altos en alcohol, 15.5%, vinos que Hay se suben vinos a los que, veintitantos gramos de azúcar, te va a cansar el paladar. sí, y te va a dar un tremendo dolor de cabeza. También. Depende. Depende cómo dominas y toleras el vino. Hay gente que no puede beber vino. Se bebe una copa y está, ¡uy, qué dolor de cabeza! ¿Qué causa eso? El tanino. No, no son los taninos y Ah, tampoco son los sulfatos, porque mira, una cosa, una cosa que les voy a recomendar. La mayor parte de la gente ha dicho que son los sulfatos sí. que tiene el vino lo que te da el dolor de cabeza. Si eso fuera cierto, no te podrías comer una porción de pasas o de Por la ciruela cantidad de pasa. sulfato que tiene. Exacto. Correcto, eso tiene más sulfatos que una botella de vino. Entonces, no es eso, es una proteína que también se encuentra en el queso y esa proteína es la que nos da, incluida yo, nos da dolor de cabeza, algunos vinos. Algunos Ujú. vinos. Y ese nivel de proteína en algunos vinos está más elevada con otras porque depende de la uva o qué. No hay tantos estudios en eso todavía, pero yo en mi experiencia, ojo, esto lo estoy diciendo yo a nivel personal, hay variedades que sí efectivamente me dan más dolor de cabeza que otros. Sí. Ujú, Yo, por ejemplo, el vino blanco ujú. y no el espumoso. Por ejemplo, una cava, y después te voy a, para que le aclares a nuestros teleoyentes, cuál es la diferencia entre champán, cava, eh, eh, prosecco y todas esas cosas. Yo lo sé, pero yo quiero que tú lo digas. Perfecto, sí, sí, sí. ¿Ok? Pero los vinos blancos a mí me dan más dolor de cabeza que un vino tinto. ¿Por qué? ¿Tienen, o es simplemente la forma que hacen ese vino? Yo pienso que tiene que ver más con la forma de elaborar el vino. Fíjate, lo que le puede dar dolor de cabeza o cierta... a veces no es dolor de cabeza, a veces simplemente no te sientes bien cuando tomas ciertos vinos. Y yo pienso que son esos vinos que son un poco más comerciales, que, la gente estará preguntando, Juan Carlos, ¿qué tiene que ver cómo los elaboran con el dolor de cabeza? Muy fácil, es facilísimo. Cuando son vinos más artesanales, de producciones más pequeñas, Sí. el enólogo, la gente que trabaja o el capataz que trabaja en el viñedo va a tener un poco más de cuidado en cuanto a los En cuanto químicos que le van y a a las poner a uvas. la viña, tienen más tiempo de, como dicen, de manicurarla, de llevarla con más cariño, se dan cuenta cuando entra una plaga y pueden reaccionar más rápido que viñas que son más comerciales, que Más son hectáreas y industrializadas. hectáreas que no tienen esa capacidad, simplemente porque no tienen esa capacidad. Y entonces
utilizan un poco más los químicos, el cobre, químicos en general, pesticidas y todo, y yo pienso que esos químicos a veces son lo que nos cuesta un poquito más de trabajo. En la botella, por ejemplo, tú ves una botella y puedes captar si es un buen vino o no importa ahorita la botella, el tipo de botella. Te lo digo porque fueron preguntas que cuando yo importaba vinos, Ajá. Yo fui a una viña en Argentina. Fui a dos tipos de viñas. Fui a una industrializada que lo llamaban los galaneros, porque en Argentina dejaban el vino en galones, en cuñetes de 5 litros, Ajá. los dejan como el agua potable afuera. Tú te Claro. ibas de la casa, dejabas los vacíos y llegaba el galonero de vinos, ¿ok? Y te cambiaba. Y era vinos galán, eran buenos vinos. Ahora, pero un vino muy mesa. El argentino come carne y bebe vino. Correcto. Y come queso. Pero ese vino, yo estuve en esa viña porque fue una de las que representé y te digo que era una cosa industrial completamente. Tenías los tachos poniendo las uvas, pero tiraban ramas, tiraban las hojas y todo eso lo molían y iba a las piscinas o a los termos o a los tanques de vino y ahí ¿cómo se llama? Se evapora, se fertiliza, Ajá. se fertiliza la uva. Ahora bien, pero ahí tiraban todo y después venía un proceso de filtración. A cambio de la otra viña, que era en Tupungato, una apelación bien pegado a la cordillera de los Andes, ahí sí es lo que tú dices. El sommelier o en ese caso es el enólogo. El enólogo agarra y veía la uva y tal, y tiraban pura uva. Correcto. No tiraban tallos ni mata, y eso elaboraba un mejor y un vino con más. Mejor elaborado, ¿no? Tiene más calidad. O sea, se los pongo muy fácil. ¿Qué va a estar más alimentado? Un becerro que es tu becerro de tu jardín. Digo, no vayan a sacrificar a su becerro ahora, por favor. O un becerro de una granja que tiene 50,000 becerros. Entonces, es la forma que se lleva. Y otras cosas en el medio. Me preguntabas qué tenía que ver la botella. La botella tiene que ver mucho. Y aquí voy a dirigirme específicamente a los o las que nos gusta la cocina. Si te gusta la cocina y te gusta un buen plato, tú te vas a esmerar y lo vas a poner en una fuente muy bonita y te vas a asegurar que esté en las condiciones correctas. O sea, no vas a poner un vino bien bonito. No vas a poner una buena comida en un recipiente a lo mejor de plástico o de metal que cambie los sabores y eso. Es lo mismo con los vinos. Sí. Los vinos, en general, hay excepciones, pero en general el enólogo va a tratar de conseguir la mejor botella para ese vino. En cuestión de no solamente la forma, no solamente el costo, porque hay botellas que obviamente son más pesadas, más altas, y eso es un poco por cuestión de imagen. Pero también son vinos que a lo mejor el color del cristal tiene que ver para cuidar un poco más, si es un cristal un poco más oscuro, o verde o azul, o de los colores que haya. Entonces ahí tiene que ver un poco en eso. Entonces sí tiene que ver. Les voy a dar un secreto. Que no salga del Doral, por favor. Si quieren ver la botella, si es una botella que está plana por debajo, regularmente esos tienden a ser vinos un muy poquito jóvenes. Más, menos calidad. Y por ende van a ir con una botella mucho más barata. La botella que es completamente plana abajo es una botella más barata. Estoy de acuerdo contigo 100%, porque hay unas cadenas de vinos que venden sus vinos a nombre de hasta del propio cadena de supermercado que tiene, y tú llegabas ahí y comprabas un vino por $2. Tú te puedes imaginar la etiqueta de este vino, la copa, como le dicen a esto, y la botella, lo que pesa, obviamente vale probablemente $2. Entonces tú no vas, ¿cuánto vale el líquido? ¿Okay? Sí, claro. Explícame qué significan estos rayitas que estaban aquí de la botella. Porque me contó un pajarito que tenía un concepto. Y te lo puedo decir y me corriges. Dímelo porque no lo sé. Bueno, voy a aprender ahora. Supuestamente, por la parte interna de la botella tienes lo mismo. Y era que anteriormente el vino era menos filtrado. Y eso agarraba y se quedaba la borra dentro de la botella con esto. Y mientras más hondo era, menos borra agarraban los vinos. Me lo contó un sommelier. ¿Tiene lógica? Sí y no.
Sí, sido no. revelado, te voy a llamar. Sí, no, efectivamente, estamos hablando para nuestros oyentes que no están viendo aquí el relajo que nos traemos con esta botella de vino. Nos estamos refiriendo a a la hendidez que tiene, a la hendidura que tiene la botella por debajo, Sí, en el fondo. O sea, lo que no hace la botella plana, sino esa hendidura. Esa hendidura, efectivamente, fíjate, qué bueno que me dices porque vamos a revelar un par de secretos aquí. Ok. El primer secreto es, vamos a ir con lo que estabas diciendo tú. Efectivamente, eso sirve, esa hendidura ahí, da pie a que los pozos o El lo que borde. no está filtrado, lo que no se filtra del vino, esos pozos caigan ahí y entonces es más fácil que decantar de una forma más fácil el vino porque esos pozos efectivamente quedan ahí. Exacto. Eso es cierto. Lo de las líneas, estamos hablando del vidrio que tiene unas líneas adentro. Sí. Es la primera vez que lo escucho. La verdad es que es más la forma de la botella que las líneas Ok. del vidrio. No lo sé. Y es más la primera vez que veo que esto tiene esas líneas porque regularmente las botellas son muy lisas. Son muy lisas. Pero uno de los conceptos equivocados que hay por allá afuera es que ese es para ponerle el dedo gordo y entonces sostener la Para que no botella raspe, para que no... y servir el vino. Y eso Cuando les haces digo. así, para que no Sí. te deslice. Y ya les digo que no. Y les voy a contar por qué. Ok. Para mí el servicio del vino no hay nada más sexy que tener la seguridad de estar sirviendo un vino. Y cuando tú tratas de poner el dedo aquí y de repente tratar de agarrar la botella y si no tienes práctica, pierdes toda la seguridad. Exacto. Y eso entonces hace que el vino, el servicio del vino sea muy feo. Entonces yo prefiero que pongamos, si están en casa y tienen una botellita de vino, háganlo conmigo, que pongamos nuestro dedo gordo en la esquina superior derecha de la etiqueta cuando vamos a servir el vino y así al momento que servimos el vino, la botella, la etiqueta está viendo a la persona que le estemos sirviendo el vino. Exacto. Entonces es una forma elegante como de mostrar el vino que esperemos estemos orgullosos de servir. Seguimos hablando de la botella. Ujú. ¿Por qué la gente está mal acostumbrada y abre el vino con esta copita superior y no con esta inferior? Corrígeme si estoy mal, pero dicen que se abre por aquí porque esto es una copa en la gran mayoría de las veces de aluminio y cuando tú lo abres por aquí, el aluminio, los residuos pueden quedar cerca del corcho y cuando lo haces pueden caer adentro del vino. Eso es totalmente correcto. Estamos hablando de la cápsula que protege Cápsula. el corcho y que hay gente que la corta muy a ras de la botella, cuando debería de ser abajo, justamente cuando empieza a ensancharse la botella, nosotros le llamamos el segundo labio, no sé si está. Esta que está aquí. Ajá. Ok. Y es abajo. Y efectivamente eso evita que al momento de cortar la cápsula, que muchas veces es de estaño, tengan muchísimo cuidado. Yo tengo varias heridas en las manos de eso. Entonces, cuando cortas la botella, tiene que ser un poco más abajo para prevenir que tenga eso. Pero fíjate, eso a mí no me molesta. Yo lo que quisiera saber es por qué la gente le corta, sobre todo lo he visto mucho aquí en Miami y eso de verdad me da a mí saca terror. La piedra. Exactamente. Agarran, cortan la cápsula, la la sacan o simplemente la sacan como un calcetín. ¡Pum! Como un tapón. ¡Guácala! Ay, No, eso soporto es, hablando del servicio del vino, eso es una de las peores cosas que podemos ¿Tú hacer. no consideras que aquí, no vamos a hablar de Miami solamente, pero hay esa poca cultura o esa poca enseñanza que se dedica a un restaurante a enseñar a sus camareros a abrir una botella de vino para que tú te sientas, yo te digo, yo bebo vino y yo cuando salgo, yo veo, empieza la muchacha y yo le digo, ¿me permites? Y te enseño. Te prometo que la próxima no vas a abrirla mal. Entonces agarro y le digo, mira, tú la muestras y la empiezas a abrir por aquí, le quitas esto y sigues mirando al tipo y le pones el abrecorcho. Los abrecorchos de hoy en día, lo único que le faltaba era sacar aquello estilo la casa, horrible. Eso es lo único. Y no saben, y entonces se le parte un corcho, me muero. ¿Sabes por qué se parte el corcho? Porque no saben abrir una botella. Exactamente. Porque nos ponemos nerviosos, Sí. incluida Tú. esta que está aquí. Por eso te digo, el abrir un vino, el presentar un vino es un arte. Y lo más bonito que podemos hacer
en cuanto al servicio del vino es tener seguridad. O sea, en cuanto a abrir la botella, en cuanto a presentar el vino y en cuanto a servir el vino, tenemos que estar muy seguros. Y esas cosas van quitándole como esa elegancia. Yo casi que prefiero, si me van a abrir el vino así, casi que prefiero irme con un tapón de rosca, abrir un tapón de rosca, que además son muy buenos, no les tengan miedo, y se acabó el cuento de abrir la botella de vino, porque de verdad que abrir la botella de vino mal así no está correcto. Así que vamos a entrar un poquito en ese tema del tapón de Ya te de voy a rosca. mostrar, le pedí que me trajeran un corcho. Ah, ok. Porque eso es otra parte de la botella. Vamos a hablar ya vamos por lo que llaman La cápsula. la cápsula de arriba. Bueno, ya sabes que la tenés que abrir abajo, no de arriba. Aunque hubo un video que mostrabas que esto tenía unos huequitos y que el vino no se dañaba. De eso me lo vas a hablar después. Pero cuando la cápsula la sacan como si fuera un calcetín, como tú dices, me saca la piedra. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando abres el vino? ¿Qué pasa cuando abrimos el vino? Bueno, pasan varias cosas. Alguien una vez me enseñó una descripción muy sencilla y es una de las cosas que a mí me gusta mucho de enseñar vinos. A veces escucho lo que me dice la gente. Ojo, si se cruzan conmigo por algún lugar y quieren preguntarme la cosa que más se les ocurre en relación al vino, Tienen permiso. todo el permiso, todo el permiso. Las cosas que he escuchado allá afuera, de verdad, a veces son muy ridículas, pero a mí me enseñan mucho, porque quiero saber lo que ustedes están pensando, quiero saber lo que ustedes están creyendo. Entonces, solamente así puedo yo desarrollarme más. Así que nunca tengan miedo de preguntarme. Vamos a hablar de los corchos. Los corchos hay varios tipos. Me acaban de dar un corcho, acá estamos, me acaban de dar un corcho, que es un corcho, esto es en realidad un corcho que está comprimido. O sea, no es un corcho totalmente natural. Eso es lo que vale va la pena decir, y discúlpame, que el corcho es la corteza del árbol. ¿Del árbol de? Cedro, ¿no? No, ¿De qué? del alcornoque. Alcornoque. Por eso lo llaman corcho. Pues no ¿Puede sé. ser cork? Corcho Cornoque. de alcornoque. Bueno, Puede ser. Puede ser. Sí. Algo que investigaremos para la próxima clase de Para la vinos. próxima clase. Pero Entonces, bueno, el corcho, hay corchos hoy en día plásticos. Inclusive hay unos que parecen esponjas. Sí. Sintéticos completos. sí. No le vas a poner eso a un buen vino. No, justamente son de las cosas que van encareciendo un vino. O sea, vamos a agarrar una botella de vino y vamos a hacerlo barato. Vamos a imaginarnos que estamos haciendo un vino barato completamente. Vamos a jugar al enólogo aquí. Vamos a empezar con, en vez de cultivar nuestras propias uvas, vamos a comprar unas uvas que encontramos por ahí en el internet, que nos vendían, no sé, 10,000 kilos de uva para vino y las vamos a comprar. O, mejor aún, vamos a comprar un jugo que alguien se quiere deshacer. Un jugo, un mosto de uva que alguien se quiere deshacer, vamos a comprarlo. Wow. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a fermentarlo. O si ya está fermentado, entonces para que sepa madera, en vez de gastarnos $1,000 en una barrica de madera americana o de roble francés, le vamos a echar chips. Vamos a cortar unas duelas de madera en trocitos muy pequeñitos y se las vamos a echar para que cojan el sabor a madera, aunque no esté en madera. Lo segundo, la siguiente cosa que vamos a hacer, vamos a escoger una botella bien delgada y bien plana, que sea una botella bien barata. Lo cuarto que vamos a hacer, una etiqueta malísima, de papel muy barato. Lo quinto que vamos a hacer es un corcho sintético para que no nos cueste mucho y de preferencia cortito para que no gastemos mucho. Y luego la cápsula la vamos a hacer de plástico. O sea. Todas esas cositas, cuando vayan al supermercado y quieran saber por qué este vino cuesta 35 y este vino cuesta 12. O vale 8. Entonces ahí vamos viendo. Aquí hay vinos de $2. Yo me quedo loco. Los hay. No. Yo no sé qué hay dentro de la botella, pero... Yo tenía un amigo chileno que decía, no sirve ni para regar las matas. Y yo le decía, por favor, Pancho, no digas eso. Mira, el corcho tiene mucho que ver. Claro Muchísimo que tiene mucho que ver. Y dijiste algún detalle chévere, porque hay unas botellas que cuando tú abres, la abres y sale medio corcho. Y tú dices, ¿qué pasó con el resto del corcho? ¿Se lo comió el vino? Pero no, mientras el vino tenga tal.
¿qué pasa cuando tú abres un vino? La gente tiende a oler el corcho, ¿correcto? Ujú. ¿Es bueno? ¿Debe hacerlo? ¿O no? Tengo entendido que no. Si sabemos qué estamos buscando, nos puede ayudar. Ajá. Si sabemos qué estamos buscando. Huele a Básicamente, exacto, el corcho huele El a corcho. corcho huele a corcho, no se huele. Les tenemos noticias, el corcho huele a corcho. El corcho huele a corcho, entonces no se huele. Cuando te agarran el vino y te lo abren, la persona que te abre el vino debe de ponerte el corcho en la mesa y tú lo agarras para ver si el vino respiró, ¿correcto? Si Es el vino decir, está guardado en las condiciones herméticamente, es decir, ¿cómo detectas que un vino no está? van a agarrar el corcho en sus manos y una vez que lo tengan en sus manos, lo van a agarrar con los dos dedos, con el dedo gordo y el dedo índice, y lo van a apretar. Y si el corcho está elástico, el corcho tiene cierta flexibilidad, eso significa que el vino estuvo en contacto con el corcho y estuvo guardado en buenas condiciones. Si el corcho está muy duro, está filtrando, eso significa que estuvo el vino en una posición parada y entonces ahí tienen que tener un poco más de cuidado. Pero lo que más estamos buscando cuando nos traen el vino y nos dan ese poquitito que nos dan, esa onza que nos dan o media onza que nos dan para catar, es justamente para oler el vino. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Ustedes estarán preguntando, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que el vino huela correcto. Que huela a vino. Más allá de que si les gusta o no les gusta, sí que huela a vino. ¿Qué es lo que no estamos buscando? Que huela, por ejemplo, a un trapo sucio, a humedad, que no huela a vinagre, que no huela mucho a jerez, que no huela a olores que no son, y vayan con su primer instinto, no tienen que saber mucho, vayan con su primer instinto y entonces ahí van a saber. Y después, ¿por qué les decía? Depende si estás buscando algo en específico. A la gente a lo mejor que ya estamos más metidos en este mundo del vino, si el vino en sí, cuando estamos catando, ojo, antes de probarlo, si solamente lo acerco a mi nariz y ese vino me está dando algún tipo de olor raro, yo voy a agarrar el corcho y lo voy a oler porque muchas veces si esa bacteria, hay una bacteria en específico en el vino, se le metió, está presente en el vino, se va a amplificar en el corcho. Pero por eso es que tienes que saber lo que estás buscando. O sea, no es como cualquier persona que va a oler el corcho y que ya con el corcho, no, de verdad, lo que dice Juan Carlos es buenísimo. El corcho huele a corcho. El corcho huele a corcho. Ustedes huelan el vino. Ok, cuando un vino respira dentro de la botella, se nota claramente en el corcho. ¿Por qué? Porque el vino se va filtrando y tú puedes ver las rayitas del vino hasta donde llega, sobre todo en los tintos, por ejemplo. Y es lo que tú dices, es un corcho completamente flexible. Claro. ¿Ok? Eso es importante en el corcho. Lo pones ahí, perfecto. Yo, ¿cómo que se dice? Colecciono corcho. Tengo como para decorar unas cuantas paredes. Porque los estoy coleccionando para cuando tenga mi cava. ¿Eh? Uy, qué bien. ¿Viste? Me encanta el vino. Estamos llegando casi a la mitad de mi programa. Ok. Pero antes de irnos, quisiera terminar con la botella para después entrar en otro tipo de hablar del terror o de eso. Las etiquetas. Cuando tú dices, y esto puede sonar un poco más técnico de lo que debemos, pero cuando lo llaman el front label o el back label, cuando usted importa un vino, el back label es el nombre del vino y el front label es las características y la parte donde va el vino según cola, ¿correcto? Correctamente. ¡Bingo! Correctamente. La parte, lo que conocemos como consumidores, lo que conocemos como la etiqueta trasera, es en realidad la etiqueta principal, porque es la que nos va a dar toda la información. Nos va a decir el alcohol, nos va a decir un poco de la descripción del vino, pero legalmente nos tiene que decir la bodega, el nombre del vino, ¿Quién lo importa o quién lo distribuye, cualquiera de esas dos, el disclaimer, no me sale la palabra en español. No, a mí tampoco. Bueno, la nota legal que dice que contiene sulfatos, Ajá. porque lo tiene que tener y esa ya es otra historia. Y eso es lo que el gobierno certifica. Así es. La etiqueta trasera. La etiqueta de adelante es para ustedes. Para que sepas Para traerlos. cómo se llama el vino. Hay etiquetas que
venden sola. Correcto, sí. Por ejemplo, Etiquetas yo preciosas. traía un vino que se llamaba Punta del Cielo. Y te Ajá. voy a decir por qué se llamaba Punta del Cielo. Fui a ver esta viña en Tupungato y me dice el enólogo, yo tengo un vino buenísimo, se llama Irina. Irina. Y yo le dije, perdóname, con ese nombre no creo que lleguemos a muy lejos con el vino. Necesitamos un vino más, tú sabes, un nombre más comercial. Háblame del vino. Y él me dice, bueno, imagínate tú, aquí en Tupungato hay Tupungato, le digo yo. ¿Y qué es eso? Y me dice, esa es la apelación donde hacemos el vino, la región. Correcto. Y le digo, qué bonito nombre, pero yo sí había visto un vino que se llamaba Tupungato, aquí en Miami. Y dije, no, ya yo creo que yo lo vi. Y me dice, sí. ¿Y qué significa Tupungato? Y me dicen el idioma artuén, que era el argentino, el indio argentino, el indígena, no el indio, el indígena argentino, llamaba al Tupungato la pizca del cielo. Entonces, yo le dije, ese es el nombre, Punta del Cielo, le vamos a poner al vino. Y le pusimos Punta del Cielo, y como Tupungato era una montaña que había hasta nieve arriba, al lado de la cordillera de los Andes, la etiqueta simplemente fue una etiqueta de un solo color, con una montaña, una estrella, y decía Punta del Cielo. ¿Cómo vendí ese vino? Impresionante. Una cosa tan simple, porque hoy en día la publicidad, mientras menos dice, más dice. Claro. No es como, tú sabes que, por Dios, nadie lee eso. Entonces una etiqueta tiene mucho que ver.